Y también amigo, Iñaki García Uribe. Iñaki, arratsaldeon, arrastión. Arrastión. Bien acompañado además, no solamente por Asular, su maravilloso hijo guapísimo, se mejora la especie, que Iñaki es guapo, pero el niño te ha salido muy guapo también, ¿eh? Algo la madre tendrá que ver. Bueno, cabe duda, genética pura. También bien acompañado por Julio Diego Iraeta. Julio, buenas tardes. Hola, buenas Arrastión, tardes. uno de nuestros grandes montañeros, montañero baracaldés, sí. Importante, miembro del Club Alpino Turista Baracaldo, y que nos va a contar esa historia. Y Iñaki nos va a contar la historia del Cervino, uno de los montes, las cumbres más bellas, explicaréis por qué, ahí vemos una imagen, sí, de toda Europa. Bueno, por la esfinge que tiene, ¿no? Es un icono, es una montaña piramidal, es como el Chindoki, pero allí, en los Alpes, ¿no? Aquí tenemos el Chindoki, que es muy parecido, el Cervino vasco. En principio, la ascensión que Wimper hizo hace 151 años fue la que marcó un antes y un después en el concepto de lo que llamamos alpinismo. El ismo es un sufijo que lo inventan en aquel momento para denominar abstracciones, nacionalismo, ciclismo, atletismo, alpinismo, ¿no? Es como un volumen que explica algo, pero que no se puede tocar ni ver, ¿no? El ismo, ¿no? Entonces, en esa extensión, como digo, de hace un siglo y medio, es donde se acuña la voz alpinismo y donde hay un concepto nuevo del deporte nuestro, de lo que ahora llamamos montañismo, que hasta entrado el siglo XX nunca se ha utilizado el ismo con el monte, sino que toda la actividad montañera de Europa era alpinismo, o la hicieras en Gorbea o la hicieras en los Alpes, ¿no? Julio Diego, que es miembro del grupo Alpino Turista Baracaldo, un buen amigo montañero, es un experto en esa ascensión, ¿no? Es una ascensión que tiene una historia muy bonita. Sí, que terminó en tragedia. Claro, sí. La ascensión bonita, sí, pero el descenso... Sí, subieron 7, murieron 4, vivieron 3, el cura, que era el alpinista más importante del momento. Bueno, Julio ha estado el año pasado en el Cervino, creo que nos van a poner unas fotos de fondo para que veáis la ascensión de Julio, y luego también unas fotos históricas muy interesantes de esa primera ascensión, pero yo quería que sea Julio, después de la chapa introductoria que he dado yo, el que explique por qué de la importancia de esa ascensión a nivel mundial en el concepto de alpinismo. Bueno, efectivamente, el año pasado se conmemoró tanto en Suiza como en Italia, porque hay que recordar que esta montaña tan preciosa hace frontera con las dos naciones, tanto Suiza como en Italia. Se conmemoró el 150 aniversario de su ascensión. Esto supuso un hecho muy importante en la historia del alpinismo, porque acaba, digamos, la edad dorada de la conquista de los Alpes, se ascienden a todas las cumbres por sus vías normales y se inicia otra mentalidad de cara a cómo atacar a las cumbres. Ya se piensa en subir por las caras más difíciles, las aristas más aéreas. Hay que recordar también que en 1858 nace el Alpine Club inglés, el primer club de montaña del mundo. Es un club selecto, quien lo organiza y quien lo crea pues es las clases altas de Londres, son profesores de universidad, son empresarios, intelectuales, alumnos de universidad y por ejemplo los dos protagonistas fundamentales, Edward Wimper, es un chico de 20 años que viene de la clase obrera, la clase más humilde de Londres. Es un joven que era dibujante, era grabador en una imprenta y su jefe, el dueño de la imprenta, le organiza un viaje a Suiza para que haga unos dibujos que estaban muy de boga en aquella época. Ni más ni menos, este joven se presenta en el corazón de los Alpes, en Zermatt, en ese pueblecito de Suiza, y se queda enamorado del Cervino. Investiga un poco sobre esta montaña y se da cuenta de que bueno, pues es una montaña que está virgen, no la ha subido todavía nadie. Él no tiene ni idea de lo que es la escalada y decide intentar aprender el oficio de alpinista y subir. Quiere ser el primero en subir esa montaña, quizás por emular un poco a aquellos grandes exploradores de la época victoriana que ya existían, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues se va a Chamonix, se va a la zona del Mont Blanc, a los Alpes de Saboya, y siempre con ayuda de los mejores alpinistas que había, mejores guías que había en aquella época, pues inicia ese aprendizaje. Consigue numerosas actividades de primer orden en los Alpes y hay que decir que en la historia del Cervino pues intentó 8 veces esa ascensión. De las 8 veces, 5 las hizo por la parte italiana y
y el resto por la parte suiza. De esas 5, 3 de ellas las hizo con otro gran protagonista que siempre ha estado un poquito a la sombra de la figura de Whymper, que fue Jean Antonio Carrel. Jean Antonio Carrel, a la contra que Whymper, es un hombre ya adulto, es un hombre que ha vivido la guerra de la unificación italiana, le llamaban il Bersaglier porque estuvo en infantería, había visto la muerte de cerca, era cazador, era nativo del valle del Val Tournai, de la parte, digamos, italiana de esta gran montaña, y era guía. Era un guía peculiar porque además de que en aquella época los guías ganaban un poco de dinero para tirar adelante con la familia, sobre todo en invierno, esta persona, aparte del dinero, que él era escalador, quería escalar porque le gustaba escalar y además quería subir a su montaña, que era el Cervino, era la montaña de su patria, de su valle, y como buen italiano quería ser el primero en llegar allí. Entonces ahí se juntaron 2 personajes muy importantes en esta historia. Hay que decir también que también hubo otros personajes, es decir, que Whymper cuando llega a los Alpes, llega al Cervino, ya ha habido otras personas que lo han intentado, personas con prestigio, buenos escaladores, y no lo han conseguido. Julio, una cosita, Whymper corona y al día siguiente, sin que ellos lo sepan, Carrier también hace cumbre por la otra vertiente. Bueno, es curioso. Meses antes habían hecho hasta algunos intentos juntos. Sí. No eran amigos, pero tampoco podían ser enemigos porque se encaraban juntos en la pared. Ellos dos hacen dos ascensos con 24 horas de diferencia y los vecinos del segundo, viendo con catalejos la primera ascensión, creen que es Carrier, cuando es Whymper. Le preparan un recibimiento. Es un lío tremendo. Es una historia como muy mágica, ¿no? Es una historia muy bonita porque fijaros que si el mismo día que Whymper, fijaros, el año que se conquista el Cervino, Whymper hace una actividad en los Alpes de lo más renombrada y más importante, que incluso se puede comparar con hazañas que hoy se están haciendo. Es decir, en 4 meses hizo unas ascensiones de en torno a 30.500 metros y 600 kilómetros de andadura. Estaba fortísimo, había hecho varias primeras, la Guillebert, las Grandes Horaces, Mont Dolent, y él estaba ya con ganas de hacer el Cervino. Entonces, curiosamente, en Chamonix deja a los guías con los que estaba haciendo esa actividad y se decide ir de Chamonix a Cervinia, al pueblo italiano, porque curiosamente hay que decir también que la parte suiza estaba un poco como, digamos, desalientada, ya que el efecto focal de esta montaña, como vemos en la fotografía, pues imponía bastante, en el sentido de que, bueno, pues que lo veían desde abajo como que imposible. Y sin embargo la forma italiana que parece, ¿no?, que eso parece una hoja de cuchillo, ¿no? Sí, que es imposible. Entonces Whymper, cuando va a Cervinia, habla con Carrel y le dice: Carrel, vamos a hacer el Cervino, que es el momento ideal. Pero Carrel era muy sibilino, era muy orgulloso, no aceptaba órdenes, y él era muy nacionalista, y él seguía con la idea de que quería subir él el primero y ser italiano. Además, curiosamente, hay otra figura. Se había creado el nuevo gobierno de la Unión Italiana, había un ministro que se llamaba Cristiano Sella. Cristiano Sella es un hombre también alpinista, crea el Club Alpino Italiano en esos años y incita a Carrel, porque el Carrel es el hombre más fuerte, el más experimentado, el que mejor conoce el Cervino, le incita, le alienta a subir a la cumbre por Italia. Y además, no solamente por Italia, por el valle de Val Tournai, porque con esa victoria, además de ser un héroe, Carrel intenta potenciar ese valle pues, con el turismo y demás, cosa que el valle contrario, el de Suiza, el de Zermatt, ya estaba en auge durante varios años, ¿no? Atrás. ¿Qué ocurre? Que Whymper se da cuenta que le está medio ninguneando Carrel. Carrel le dice: no puedo ir contigo porque he quedado con una cuadrilla de una familia para llevarles a una excursión campestre. Cosa que Whymper no se lo cree, porque Whymper sabía que Carrel es un hombre que quería subir al Cervino. Yo te propongo subir al Cervino y me vas a cambiar por una comida campestre. No me lo creo. Entonces Carrel se cabrea y pasa a la parte de Suiza en busca de gente para subir al Cervino. Y allí se encuentra con un personaje inglés, con Douglas Francis. Es un hombre también que lleva 3 campañas intentando el Cervino, y se junta con él para subir al Cervino. Bajan a Zermatt al pueblo, van al famoso hotel Monte Rosa, donde se juntaba la élite inglesa para las excursiones, y da la casualidad que se encuentra con un gran alpinista inglés, que es el reverendo Charles Hudson. Charles Hudson viene con un guía, el mejor guía de los Alpes, íntimo amigo de Whymper, y se sorprende Whymper a verle.
a Michel Croc. Saben que Michel Croc es el hombre fuerte, es el que tiene la llave para subir al Cervino. Y entonces Whymper habla con Charles Hudson y le dice, oye, yo tengo mi material, tengo mis guías, si vamos todos juntos podemos subir a la cumbre. Charles Hudson simplemente le hace una proposición a Whymper, acepta que vaya Whymper y Douglas con él, a condición que ellos acepten que vaya un novato, un niño de 19 años, se llamaba Jado, que curiosamente llevaba unos días atrás, había subido al Mont Blanc. Fue el que se cayó. Y fue la persona que... el que rompió la cordada, ¿no? Sí, ahí es donde se fragua el accidente, quien de alguna manera... Igual en se fraguó la inexperiencia y fue en esa cansancio, decisión, ¿no? Seguramente. Hay un libro que se ha publicado el año pasado para los que, como a mí, nos gusta mucho la historia novelada del montañismo. Se titula La conquista del Cervino. El libro es de Whymper. Es una reedición con el prólogo de Eduardo Martínez Pisón, que es un catedrático emérito de geografía y a su vez es la voz más acreditada en España sobre la interpretación del paisaje. Es una maravilla, es un libro barato, vale 18 euros, ¿no, Julio? En librerías importantes, quiero decir, en Bilbao, en las librerías importantes se puede conseguir, es muy recomendable, porque es un libro de lectura de 2 sentadas y te explica todo lo que tan a gusto nos está contando Julio sobre esta aventura de expedición. Del todo no explica, porque es verdad que lamentablemente en lengua castellana solo tenemos esta versión, la versión del libro de Edward Whymper, y es una pena porque la vertiente italiana también tiene su versión de la conquista y de sus hombres, y escrita por un poeta de primeros del siglo XX, Guido Rey, que era poeta y alpinista, y escribió un libro muy bonito, muy bello, que se ha vuelto a reeditar ahora, solo que en italiano, se llama Il Monte Cervino. Y es una versión bastante más verídica y más real desde mi punto de vista que la que cuenta Whymper. Whymper, desde mi punto de vista, ¿no? es un alpinista interesado más que otra cosa. Él quiere subir al Cervino por el renombre. Además que curiosamente una vez que conquista el Cervino es cuando ya el Alpine Club le aceptan dentro de su séquito como alpinista. Antes, a pesar de que había hecho otras cosas importantes, no lo aceptan por la condición social que era esta persona, ¿no? Chicos, nos tenemos que marchar. Bien. Este es el directo, Este es el Julio. Esto es peor que subir una cumbre, fíjate. Sí, ya te Tú, luego, que si, nos hemos quedado en el campamento 3. Sí, pero, bueno, pero podemos seguir ascendiendo, ¿no? Haremos cumbre. Los grandes alpinistas, Julio, no van poquito a poquito, incluso cuánto tardan, semanas y semanas, ¿no? En saltar la cumbre. Entonces, yo pido permiso a nuestro gran experto, nuestro colaborador, si nos da permiso, en la siguiente, porque tenemos otras cuestiones. Si usted, señor, en la siguiente cita. En el siguiente programa que tenemos el 27... No podrá ser porque Julio está de vacaciones. Pero... Julio, cancela las vacaciones. No, pero tomamos nota y en septiembre, que haremos un par de programas, seguimos hablando de hacemos una segunda entrega con un poquito más de profundidad del tema de esta ascensión tan curiosa y tan bonita. Recordad, nos quedamos en el campamento 3, ¿no? Eso es, nos faltan 2 para hacer cumbre. Nos faltan 2 para hacer cumbre, para hollar la cumbre, ¿no? Estaba bien dicho, Julio. Sí, perfecto. Pues disfruta las vacaciones, cojo fuerzas, porque aquí no damos descanso. En septiembre... Continuamos asaltando al Cervino. Julio, muchísimas gracias, Soriona, por llevar tantos años siendo uno de nuestros grandes montañeros y además de Baracaldo, Jolín. Iñaki, corazón, Soriona también por tener un hijo tan guapo y tan maravilloso y tan educado, aquí está con nosotros. Está y nos vemos fotos el siguiente miércoles, ¿te parece? Perfectamente. Es que recasco. De nada, agur. Nos vamos, mañana nos vemos. Un besito. Agur.